A continuación, Derechos Digitales. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Derechos Digitales, un espacio de construcción de cultura digital y datos para todos, con la conducción de Daniela Macías y Matthew Armijos. Derechos Digitales. Bienvenidos a Derechos Digitales, un espacio de construcción de cultura digital y datos para todos. El día de hoy vamos a hablar de un proyecto de ley que se está discutiendo en la Asamblea, la Ley de Seguridad Digital, que tiene como objetivo justamente promover la seguridad integral en el espacio cibernético, regulando así todas aquellas actividades que se desarrollan o se ejecutan en este entorno digital. Su alcance es realmente amplio, tiene como regulación 4 subsistemas: la ciberinteligencia, la ciberdiplomacia, la ciberseguridad, regulando un sistema nacional de seguridad digital. ¿Qué es lo que busca esta norma? Lo que busca esta norma justamente es concentrar la seguridad digital, otorgando competencias al Ministerio del Interior para revisar las acciones que estamos implementando todas aquellas personas, sean naturales o jurídicas, en este espacio digital. Y justamente es uno de los principales aspectos y principales puntos que mantiene esta ley de seguridad digital. Primero, que en su construcción ha pasado por diversos procesos, porque ha habido diversos proyectos enfocados en la seguridad digital y que a la par han ido construyendo un solo documento el cual contenga los aspectos fundamentales y relacionados de todos estos proyectos. Entonces es como que se va complementando de cada uno de ellos. Ahora, creo que esa es una de las razones por las cuales esta norma tiene o regula tantos subsistemas, que en principio no es una de las mejores formas de regular, porque quizás puede haber ahí un conflicto de competencias. Esto debería ser analizado desde la perspectiva de técnica legislativa, de forma de que no exista ninguno de estos conflictos de competencias y que cada esquema, cada subsistema se pueda gestionar de forma adecuada. Es más, parece una especie de codificación que de una ley orgánica regularmente construida. No obstante, ya nos establece ciertos aspectos relacionados con la seguridad digital. Ya nos explica un poco ya jurídicamente qué es lo que se concibe para el Ecuador dentro de la norma como un ciberespacio, como ciberseguridad, qué es lo que se concibe como la identidad digital dentro de estos entornos. Entonces es una norma bastante amplia que nos organiza, nos estructura diversas cuestiones con respecto al ciberespacio. Ahora, sí tiene algunas cuestiones, tanto en su objeto como en su ámbito, que al momento de la práctica, al momento de la aplicabilidad, sería importante que se pueda gestionar de forma adecuada y que no se entienda que esta es una norma que viene a regular todo el ciberespacio, sino que viene a regular ciertas acciones relacionadas con el propio Estado para garantizar seguridad. Entonces, justamente el fin o el objetivo que va a gestionar el legislador al momento en el que se apruebe o no esta norma es garantizar seguridad en un ciberespacio, pero siempre y cuando se gestione a través de estas instituciones del sector público y algunas instituciones del sector privado que tienen mucha relación. Es así como esta norma nos trae diversos subsistemas, como nos explicaba Dani, y adicionalmente viene cargada con un conjunto de competencias para diversas instituciones del Estado. Así, las competencias de rectoría por parte del órgano rector del orden público, que es el Ministerio del Interior en este caso, por ahora,
Y también viene cargado con competencias para el Ministerio de Telecomunicaciones, viene cargado de competencias para la Fiscalía General del Estado, viene incluso a reformar un aspecto específico de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales en cuanto a la gestión de vulnerabilidades o de incidentes en cuanto a la seguridad, para que todo se vaya alineando a este nuevo esquema que están gestionando para garantizar ciberseguridad o seguridad dentro de estos entornos digitales. Sí, es importante entender que de todas formas este proyecto normativo recoge o acoge 3 proyectos de ley presentados desde el año 2021 por diversos asambleístas. Esta norma prevé justamente, como tú lo mencionas, un nivel de rectoría para el Ministerio del Interior, siendo esto materia de análisis por parte de los asambleístas a la hora de ya ir al segundo debate. Este proyecto ya ha pasado por su primer debate, ha tenido varias mesas de discusión y actualmente se encuentra ya en proceso de ser debatido y analizado por el Pleno de la Asamblea en este segundo debate que debe ocurrir en el transcurso de estas semanas. Y es importante entonces que los asambleístas empiecen a comprender que si bien la naturaleza del Ministerio del Interior es ejercer la rectoría en materia de seguridad, los temas de ciberseguridad, ciberinteligencia, ciberdiplomacia son aspectos puntuales que recogen especificidad técnica, por lo que, por ejemplo, debería promoverse que aquellos o aquellas instituciones u órganos especializados tengan sus competencias o mantengan sus competencias en la materia, como por ejemplo el Ministerio del Interior, como por ejemplo las agencias de regulación y control de las telecomunicaciones como el Arcotel, el ECUCERT, que está justamente administrado por esta agencia de regulación y control, entre otros como el CIES, que se encarga de inteligencia. Si bien queremos unificar dentro de una sola norma el Sistema Nacional de Seguridad Digital, tenemos que comprender que cada uno de estos aspectos tiene sus problemáticas propias, porque no es lo mismo hablar de inteligencia que hablar de diplomacia, y los aspectos cibernéticos relacionados a las temáticas deberían estar de alguna forma regulados y monitoreados por el área técnica de competencia, como en este caso veíamos en ciberdiplomacia sería la Cancillería, por ejemplo, que debería tener su unidad cibernética para hablar de cooperación internacional en materia cibernética y la aplicación, por ejemplo, para la persecución de ciberdelitos. También tenemos una autoridad recién creada de protección de datos personales que se encarga justamente de promover una seguridad integral en el ámbito del manejo de este tipo de datos que es específico y técnico. El tratar de recoger todas estas materias en una sola institución puede generar de alguna forma en el futuro una problemática porque cada uno tiene una competencia específica que se va a aplicar al ciberespacio. Por otro lado, es importante entender que un Ministerio del Interior tiene como función principal y como naturaleza el ejecutar y desarrollar y diseñar planes y políticas públicas para regular un sector. Esta norma prevé un régimen sancionatorio que está, de hecho, establecido, será impartido por este Ministerio del Interior, desnaturalizando así a la institución y por lo que es necesario que se empiece a analizar cuál es la institucionalidad que va a acoger justamente el poder sancionar en materia de ciberseguridad, de ciberinteligencia, de ciberdiplomacia a las distintas organizaciones frente, por ejemplo, al cometimiento de un ciberdelito. No podemos pensar que va a ser el Ministerio del Interior quien va a sancionar un ciberdelito, porque para eso justamente está la Fiscalía y los jueces en materia penal para aplicar justamente este tipo de actos o tipos penales y las sanciones respectivas en materia de ciberdelitos. En lo que se refiere a ciberinteligencia, para poder hacer ataques o para poder hacer frente a la delincuencia organizada u otros aspectos relacionados con la seguridad del Estado, está el CIES, quienes se encargan justamente de ejecutar todas las acciones necesarias para hacerle frente a este tipo de asuntos. En lo que se refiere a ciberataques, está el ECUCERT, que justamente
se encargará o que se encarga ya en la actualidad de monitorear las amenazas a las que estamos expuestos y cómo esto se tiene que mitigar de forma adecuada y correcta. Entonces, cada esquema que tiene especialidad no podría ser aplicado un régimen sancionatorio para todos por igual, porque cada uno tiene sus obligaciones distintas y tiene sus elementos diferenciadores. Y por lo tanto es importante que, por ejemplo, la Superintendencia de Protección de Datos, que aplica un régimen administrativo al mal uso o al inadecuado uso de datos personales, tenga esas competencias y mantenga esas competencias, y no tratemos de quitarles a las instituciones públicas que ya están creadas este tipo de competencias para tratar de concentrar un sistema que realmente necesita su técnica y su área de especialidad. Y ese es justamente uno de los aspectos principales, como tú lo estableces. Por ejemplo, ¿qué es lo que va a suceder si es que yo tengo algún conflicto relacionado con ciberinteligencia, pero que tenga un tratamiento de datos personales y constituya quizás una vulneración al derecho a la protección de datos personales? ¿Quién va a sancionarlo? Lo va a sancionar el Ministerio del Interior, porque es un asunto de ciberinteligencia, de ciberseguridad, de seguridad digital, o lo va a sancionar la Superintendencia de Protección de Datos Personales, porque es un asunto relacionado con el tratamiento de datos personales. Y justamente ahí es donde tenemos que enfocar entonces en las discusiones de la Asamblea el verificar cuáles podrían ser estas posibles situaciones que puedan darse en estos espacios para que no exista justamente este conflicto de competencias y a la larga esto nos comience a dilatar los procesos o procedimientos, y que, peor aún, estos procedimientos queden quizás sin algún tipo de sanción, o que quizás exista algún conflicto, o que les demos justamente este pie o esta cabida para que puedan acudir ante la justicia ordinaria y que se pueda apelar a estas resoluciones que pueden sacar tanto el Ministerio del Interior como la Superintendencia de Protección de Datos Personales, con el objetivo de dilatar un poco el pago de la sanción a la cual ellos están enfocados a cancelar por haber cometido justamente alguna de las infracciones de estas dos normas. Entonces, es importante que este conflicto de competencias pueda ser resuelto ya de forma previa. ¿Para qué? Para no tener que llegar a que la Corte Constitucional quizás haga alguna interpretación constitucional de todo el tema, a que los jueces dentro de las impugnaciones realicen interpretaciones de lo uno o de lo otro, tengamos criterios contrarios, sino que todos estos criterios sean alimentados ya dentro del proyecto. ¿Para qué? Para no tener que pasar por todo esto y que se pueda construir un buen proyecto que garantice justamente la seguridad digital. Ahora, tenemos también diversos esquemas, como tú muy bien lo mencionabas. Tenemos al CIES, tenemos al ECUSER, tenemos a Arcotel, tenemos al Mintel, por ejemplo, con el esquema gubernamental de seguridad de la información. ¿Cómo van a entrar a conectarse estas organizaciones para gestionar la seguridad digital de forma adecuada? Es justamente uno de los retos principales que nos establece esta ley de seguridad digital. Y es uno de los retos que deben gestionarse de forma adecuada para que, como les decía en un principio, que no exista conflicto de competencias y que de esta manera también los órganos o los organismos especializados en ello puedan gestionarlo de forma adecuada. Y que adicionalmente no exista, como tú muy bien lo manifestabas, este conflicto en la estructura como tal del Estado. El conflicto entre las finalidades de un ministerio, ¿para qué nos sirve un ministerio?, con el para qué me sirve una entidad de regulación, control y sanción. Son finalidades distintas. Por ejemplo, ¿qué es lo que va a pasar en una política pública que emita el Ministerio del Interior y que afecte la seguridad digital? ¿Cómo van a resolver ese conflicto de competencias? ¿El Ministerio se va a sancionar a sí mismo? ¿Va a gestionar alguna cuestión adecuada? ¿Cómo van a gestionar la independencia de funciones y la imparcialidad dentro de la gestión de esa sanción, de esa infracción? Justamente para ello el Estado crea otras estructuras administrativas como agencias de regulación y control, como superintendencias, otros organismos que tienen justamente en su naturaleza primigenia el control y la sanción del Estado, de las instituciones del Estado a nivel transversal.
Entonces son cuestiones que deberían justamente discutirse dentro de la Asamblea con el objetivo de que el proyecto salga, pero que salga de una forma adecuada y adecuada a nuestra estructura jurídica. Muchas de las ocasiones, cuando comienzan a regular en función de algunos aspectos que se miran a nivel internacional o algunos aspectos que también están garantizados o establecidos por expertos en la materia, las autoridades se olvidan de que nuestro Estado, nuestro Ecuador, tiene una estructura institucional y jurídica. Y ahí, cuando se olvidan de esta parte, es que existen estos conflictos. Entonces, lo acordado, lo adecuado sería que justamente en la discusión que se gestione en la Asamblea verifiquen esta particularidad, que se adapte justamente la norma a nuestra estructura institucional, o si se va a modificar la estructura institucional del Estado, que se haga una modificación transversal, de forma que no entren en conflicto estas instituciones y que se garantice justamente el objeto o la finalidad que busca esta norma, que es la seguridad en los ciberespacios. Y es importante establecer que el rango de multas va de un salario básico hasta 100 salarios básicos unificados del trabajador. Más o menos la multa se calcularía por los $46,000. Y esto exige también conciencia en las organizaciones, que deben entender que implementar seguridad desde la perspectiva cibernética, seguridad de la información, esquemas de calidad de información y ya de por sí protección de datos personales, justamente ya no es un tema tan que se debe tomar tan a la ligera, porque hay imposiciones normativas, hay un régimen sancionatorio que justamente nos obliga a adoptar medidas de control para resguardar sistemas informáticos, para resguardar información, para resguardar los datos personales que estamos manejando. Y en este sentido, si yo no cuento con estas medidas de seguridad, lamentablemente voy a ser sancionado, no solamente por una ley de protección de datos personales por el uso inadecuado, sino que voy a ser también sancionado por esta ley de seguridad digital con un régimen administrativo diferenciado por el tema y la materia. Este esquema de seguridad de la información, la seguridad cibernética, no son aspectos que se pueden realizar o gestionar de un día para otro. Las empresas, las organizaciones, el mismo Estado tiene que garantizar niveles de madurez para poder alcanzar sistemas integrales de seguridad, esquemas de protección de datos personales. Si tú puedes recordar, la Ley de Protección de Datos Personales le otorgó a las organizaciones 2 años para poder aplicar el régimen sancionatorio, preveyendo justamente que no tenemos la madurez suficiente para implementar un sistema de gestión y que además de eso requiere de una inversión económica. Ahora nos vemos frente a esta ley de seguridad digital que no prevé una vacatio legis como la ley de protección de datos personales y que nos exige irnos preparando para que una vez aprobada no tengamos que caer o incurrir en una infracción que pueda acarrear una sanción pecuniaria administrativa. Siendo importante también establecer que las organizaciones y las personas naturales en cualquier actividad que realizamos en el ciberespacio debemos garantizar esta seguridad. No hay un ámbito de exclusión. Si tomamos otra vez de ejemplo la Ley de Protección de Datos Personales, las actividades domésticas se encontraban totalmente excluidas de la aplicación de esta norma. Por ejemplo, si yo hago una lista de invitados para la fiesta de cumpleaños de mis hijos, resulta que eso no va a entrar dentro de un esquema de protección de datos personales. Yo no tendría que aplicar ese tipo de medidas. La Ley de Seguridad Digital no prevé un esquema de exclusión. Quiere decir que en todo momento, mientras yo maneje información, yo maneje sistemas, yo maneje activos, maneje recursos dentro de un entorno digital, sin importar el tipo de actividad que yo ejecute,
tengo que implementar seguridad. Y esa seguridad va a tener que ser evaluada. Y además yo tengo estándares muy altos. Por ejemplo, tenemos las ISO 27000, 27701. Tenemos estándares de calidad como las ISO 9000 o la familia 9000, entre muchas otras que yo tengo que gestionar e implementar independientemente de la actividad que yo ejecute. Qué tan complejo, qué tan básica sea, es la misma, y por lo tanto la erogación económica y la inversión que tenemos que hacer las personas a nivel de organización y al nivel de ejecutar una actividad dentro del ciberespacio tiene que ser prevista y tiene que ser incluida ya dentro de las planificaciones para empezar ya a implementar todos estos controles. Es importante que tomemos en cuenta este consejo. ¿Por qué? Porque la Ley de Seguridad Digital se encuentra ya en segundo debate, tiene mucho apoyo por parte de los asambleístas y muy seguramente será aprobada ya por parte del Pleno de la Asamblea. Por lo tanto, las organizaciones al día de hoy tenemos que estar implementando estas medidas de control para poder demostrar que estamos cumpliendo con esta Ley de Seguridad Digital en sus distintos subsistemas. Uno de ellos, la seguridad de la información y la seguridad cibernética. En temas de ciberinteligencia, en temas de ciberdiplomacia, tenemos que gestionar de forma adecuada estas medidas de seguridad, que parten de un riesgo, que parten de un análisis previo, que parten de un esquema organizacional integral por fases, en donde yo primero empiezo a medir si tengo seguridad o no la tengo, en donde empiezo a planificar cómo lo voy a implementar y empiezo también a implementar estas medidas de control de forma acertada. También cabe resaltar que esta norma, si bien prevé un esquema diferenciado, tiene un régimen bastante alto en donde también las reincidencias son sancionadas y es un esquema administrativo complejo que será ejecutado por el Ministerio del Interior igualmente. Sí, y este es uno de los principales retos justamente al momento de la construcción de la norma. Es importante que nosotros también generemos estos espacios. ¿Para qué? Para que los asambleístas también puedan nutrirse de diversas opiniones y que puedan gestionarlo de forma adecuada al momento de ya publicar o ya gestionar la aprobación de la Ley de Seguridad Digital. Es justamente una norma que nos atañe a todos y que ya tenemos que estar preparando los motores, preparando todas las cuestiones referentes a la seguridad digital dentro de nuestras organizaciones. ¿Para qué? Para que justamente no la aplicación de la norma quizás no nos llegue cuando estamos en algún momento desprevenidos. Y es por eso que la implementación de estos esquemas de gestión, como nos decía Dani, resulta fundamental para las organizaciones, resulta fundamental para el propio Estado. Por ejemplo, hoy en día con la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y con la Ley Orgánica de Transformación Digital, el esquema gubernamental de seguridad de la información, por ejemplo, emitido por el Mintel, ya se vuelve de aplicación obligatoria para todas las instituciones del sector público en transversal, todas las que dice la Constitución. Entonces, ya tenemos como que esquemas, sistemas aplicables hoy en día que como instituciones del sector público también tenemos que ir adelantando. Y es así como también las instituciones del sector privado pueden tomar esas experiencias para gestionarlo de forma adecuada. Esto fue Derechos Digitales, un espacio de construcción y cultura digital para todos. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Derechos Digitales, un espacio de construcción de cultura digital y datos para todos, con la conducción de Daniela Macías y Matthew Armijos. Derechos Digitales,